Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, a una edición más de este programa Café con Amigas, en donde estas lectoras y escritoras se adentrarán en el mundo del cine y la literatura. Por supuesto que para esta tertulia no podía faltar Mariana. Hola a todos, y gracias a Edna por invitarme a ser parte de este proyecto. El día de hoy vamos a iniciar con un país que pensé que sería más difícil que el anterior, pero al mismo tiempo estaba muy emocionada y no decepcionó. No sé si Edna quiera comenzar diciéndonos qué país fue el que nos tocó. Bueno, el país que tocó, como ya vieron en los reels, fue Indonesia. Y sí fue un poco más fácil encontrar tanto audiovisual como Incluso en este Netflix, literatura, sí. o sea, incluso había Netflix, entonces, este, eso fue muy interesante. ¿Quieres iniciar con libro otra vez o empezamos con película? No, primero el libro. El primer libro, ok. Yo, Entonces, ¿qué fue lo que leíste esta semana? yo leí, se llama Hijos de todos los pueblos y el autor Ujú, tiene un nombre muy extraño, pero se llama Pramoedia Ananta Toer, que normalmente le dicen Toer o se refieren a él así. ujú, Este, yo no sabía, pero es como una, ¿cómo se dice esto? Como, es como una saga y el que yo le hice es la segunda entrega. Entonces, cuando yo ok, lo leí, o sea, me pareció un poco extraño porque como que ya tenía cierta historia, ¿no? Corrida y ujú, yo apenas la sí, estaba claro. empezando, entonces como que muchas cosas no me daban, no me hacían sentido, pero bueno, Ujú, pues al final era una historia nueva. Este, este autor estuvo nominado varias veces al Premio Nobel ujú, y pues es una historia, digamos, de un personaje que se llama Minke y pues trata de ilustrar la resistencia cultural y la búsqueda de identidad en una sociedad oprimida, esto por la colonización de los europeos, principalmente de los holandeses. Y ujú, pues bueno, también es como un poco de darle identidad y sentido, digamos, orgullo nacional a pues a su vida, ¿no? Porque muchos les estaban quitando el idioma y también eran parte como de los periódicos y todo esto, y ellos eran los que, digamos, ¿cómo decirlo? Como ellos eran los que imponían los discursos, ¿no? Al final del día, porque eran los que estaban colonizando. ujú, Este, y pues así es, ¿no? O sea, narra la historia, son más o menos como 20 capítulos y pues ujú, va narrando diferentes partes de su historia de su vida. Desde que su esposa cae enferma, se la llevan a Holanda, fallece ella, él se va a vivir con la suegra, ellos hacen un viaje, pero todo esto es como, pues, fragmentos de su vida. Un amigo suyo le está haciendo un cuadro de su esposa y pues es como todas estas relaciones que él tiene, pues, a partir de la muerte de su esposa con la suegra y con el periódico en el que él trabajaba, porque él es escritor. Es tan interesante, tiene ahí un par de frases bonitas como de apropiación de la historia y de que si tú utilizas el lenguaje, digamos, tu lenguaje natal o tu idioma nativo, este, te puedes apropiar más de tu historia. Entonces está interesante. ujú. Y entonces, ¿cuántas entregas son? 4. Y ya terminó. Sí. Bueno, para empezar, el autor sigue vivo. Y pregunto si ya terminó, capaz que ya se murió. Uy, no recuerdo. ¿Y te gustó? O sea, bueno, fuera de la parte como de cómo está escrito, o sea, cómo está, ¿te gustó? Sí,
usa muchas, como palabras del idioma, y entonces, o Ajá. sea, de repente estás leyendo algo y usa así como nidie o algo así, y es como para referirse a una persona, entonces de pronto sí es medio extraño estar viendo, el texto y palabras en otro idioma. Ujú, Pero fuera de eso, pues sí, o sea, es una historia normalita, pues, ok. digerible de cosas, de la vida diaria. Ujú. Y entonces, supongo yo que la primera parte es como cuando se casa con su esposo y conoce a su esposo y todo eso, o sea, la primera historia. Pues sí debe ser incluso de cuando los conquistan, ¿no? Porque sí, o sea, acá Pues, como ya estaba enferma, de hecho empieza la historia en otra cosa, o sea, empieza la historia con un anillo que no sabe de dónde es, que supuestamente se lo regalaron a la esposa. Entonces, y ya en el segundo capítulo es cuando empieza a hablar de que se la llevaron y de que digamos que su cuñado, como se van en barco, se va a acompañarla y no lo dejan a él verla a ella. Y está muy enferma y no sé qué, y entonces ya muere cuando está en Holanda. Pero, por ejemplo, o mm, sea, nunca realmente supe en la entrega anterior qué fue lo que pasó. igual, o sea, sí lo leería, pero tampoco me pica tanto. Este, bueno, en mi caso es una historia que se llama Samán. Estoy buscando la pronunciación del autor, de la autora, pero según yo se llama Ayu Utami, Ayu con Y, Utami. Ella nace en el 68. Este libro lo publica en el 2000, no, en el 98. No, ella nace en el 87 y este lo publica en el 98, perdón. Okay. Pero la edición que yo leí, que es la traducida, es del 2005. Em, Antes de entrar como que a la historia, me gustó la traducción en específico que yo leí. De hecho, era lo que estaba buscando. Ahorita el nombre de la traductora. Este, pero me gusta porque al principio hace una nota porque traduce al inglés, ¿no? Entonces hace algunas notas. Es traducido por Pamela Allen. Entonces ella hace notas es una nota de 2 páginas, 3 a lo mucho, pero me pareció muy valiosa porque es una nota de am, lo, como las diferencias en el lenguaje que hay entre lo que escribe el autor y lo que ella tiene que poner en inglés, porque no existe la expresión o la palabra en inglés. Ujú. Entonces, hace notación, por ejemplo, algunas palabras como flow, ¿no? O sea, que utiliza flow, pero porque no hay una palabra que represente como, que es lo más cercano, ¿no? En este caso. Y entonces habla sobre cómo se topa con esta barrera de la diferencia en cómo la autora percibe las descripciones. Bueno, y hablando de descripciones, entonces entro al libro. El libro es muy rápido de leer, o sea, así, porque además en lo particular a mí me gustó mucho. O sea, si se los puedo recomendar, léanlo, de verdad, Okay. léanlo. Este es el trabajo más notable de la autora, por eso quise leer porque fue el que me salió como que no sé si la han nominado al Premio Nobel de Literatura, pero tal vez deberían con esta obra. Digo, que soy yo frente al Comité del Nobel de Literatura, pero bueno, en mi gusto muy particular deberían. Okay. Porque hay varias cosas que señalar. Es que es un libro muy interesante. Hay unas cosas que hay que señalar. La historia, se las voy a decir lo que encuentran como cuando lo googlean, ¿no? O sea, cuando googlean Saman por Ayutami, va a decir así, es la historia de 4 mujeres feministas y un ex sacerdote católico.
que va en contra, o sea, que van rompiendo los esquemas de sexualidad y como estas barreras de lo que tenían prohibido las mujeres, que de hecho se llamaba como, este, y eso es lo que dice el Google, ¿no? El Ujú, buscador, no por hacerle promoción aquí a nadie. Eh, Sin embargo, y sí, sí es cierto, o sea, sí es cierto. Y curiosamente, al principio cuando lo empecé a leer dije, esto no trata de eso, porque yo me imaginaba, o sea, cuando yo te digo, es un libro de 4 mujeres, perdón, feministas, con un ex sacerdote católico que van rompiendo, o sea, y cómo sus vidas cotidianas y están como rompiendo con estas barreras de la cultura machista y lo tradicional. Tú te imaginas, no sé, como que la historia de que tal vez yo imaginé, esto es lo que yo me imaginé, que ya vivían juntos o que ya se conocían o que ya eran como muy amigos, muy cercanos. Y entonces hay un movimiento social en Indonesia en ese momento y están como en torno a ese movimiento social. Eso fue a grosso modo lo que yo me imaginaba. Pero ya cuando lo leí, o sea, 180 grados de diferencia. Por un lado, no quiero hacerles spoilers, pero por otro, creo que no puedo explicarlo sin hago spoilers. Entonces, spoilers ahead. No, ni siquiera, ni de cerca estuve, ¿no? ajá, De hecho, los 4 personajes, o sea, las 4 mujeres y el, el personaje central, que es por el que está nombrado la obra, se llama Saman. ¿Ok? ujú, Es este ex sacerdote católico y él sale hasta la segunda parte del libro. ok, O sea, estás hablando de que es una historia donde el personaje principal no sale sino hasta la segunda parte del libro. Y de hecho, en la primera parte del libro se le menciona así como a escueto modo al final, ¿no? Así como incluso como si fuera personaje secundario. Ni siquiera, o ok, sea, no sabes que es él, o sea, que él es hasta que lo nombran, ¿no? Y dices: "Ah, caray, así se llama el libro". Y entonces es cuando dices: "Este es el personaje principal", pero lo referencia como si fuera secundario, ¿me explico? Entonces ujú, aparece así de out of nowhere. Entonces es muy interesante. Es poco común la vez que el personaje o la voz principal del libro no aparece al inicio o en algún momento, ¿no? sí, Es común encontrar personajes que van creciendo, sí, eso sí, pero que no lo hayas referenciado sino hasta casi el final de la primera parte y la segunda parte es curioso. Ahora, otra cosa que es parte de lo que decía la traductora que le fue complicado al momento de, de traducir es los cambios de voces. Pocos libros me he topado en donde el cambio de voz sea tan notorio y a la vez tan. Por eso la autora utiliza fluido, o sea, la novela empieza de una manera muy curiosa. Empieza en cuanto a la voz, estoy hablando ahorita de la voz de la novela, ¿no? Al principio la voz es en tercera persona y la, la voz en primera persona, que sería el personaje que está hablando, solo hace como pequeños comentarios, ¿no? Así como am, una o dos frases, así como si fuera como de. Entonces, supongamos, ella se quedó viendo hacia el horizonte, apreciando, no sé, la vista, y nada más así la frase de qué buen aire se respira, o estaba respirando ujú, yo, y entonces como que sabes que hablé yo por esa frasecita y porque además está en cursiva, ¿no? Pero sigue la sí, historia en tercera persona. Después, de repente, y si lo leen, por eso tampoco quiero como decirles exactamente en qué cacho, pero de repente pasa a primera persona y ni siquiera te diste cuenta, sino ya hasta que yo estaba llegando, o sea,
no sé, yo creo que hacia final de la primera parte que dije: "De momento, ¿ay?". O sea, Ah, sí. no estábamos en y fue que me regresé para revisar y dije: "No, sí estábamos en tercera persona". Y ya fue que me puse a expurgarle para ver en qué momento da ese switch. Ujú, Y tiene sentido porque, o sea, no es un switch aleatorio, sino es como muy natural en el ujú. momento en el que la historia se vuelve como más personal, como, am, como que te estoy contando un secreto. Porque, bueno, spoiler otra vez, cuando se dice que es una historia que son mujeres feministas y todo esto, no esperen el feminismo, o sea, eso que quede bien clarito, o sea, así con letras mayúsculas, subrayado y mayúsculas, no es el feminismo del siglo XX, final del siglo XX, europeo, estadounidense, mexicano, ¿no? Ubiquen que es un país donde más del 80% de la población, creo, es musulmana. Es el cuarto país más poblado del mundo y es el país musulmán, el país con mayor población musulmana en Y cuanto eso a comparación, hacen ¿no? referencia en mi libro también sobre eso, que está, no sé, el personaje con, no recuerdo si era trabajaba también en el periódico y le dice así como, ¿cuántas esposas tienes? Y le dice, pues nada más era ella. Y le dice, no puede ser porque aquí los musulmanes tienen por lo menos cuatro, ¿no? O sea, Ujú. también se hace referencia a esa parte de los musulmanes. Si os estamos hablando que es un país eh, mayoritariamente musulmán, ¿no? Ujú. Creo que nada más, pues estaba viendo por ahí cifras en Wikipedia, 10 y cacho por ciento de la población es cristiana, es decir, piensen en un feminismo si es que pueden como, o sea, como abrir esa cuestión, cómo son las mujeres feministas, o qué es el feminismo para las mujeres musulmanas, no sé, en Arabia Saudita, en Irán, en Irak, en Afganistán incluso, o sea, pobres. Em, no sé si me explico como, o sea, lo que para ellas es ya feminismo, puede que para nosotros en siglo XX sea como de, ¿eh? ¿No? Entonces, o sea, como que eso lo tienen que tener en mente porque yo con mis ojos de occidental, y con mi prejuicio occidental, al principio dije, o sea, ya, o sea, de verdad, estuve a punto de aventar el libro porque me desesperó el personaje, sobre todo dos de los personajes me desesperaron por lo inmaduras que eran. En Ok. cuanto a, bueno, otra vez spoilers. Sobre todo la primera, ella es una fotógrafa, y en Azares del Destino va y trabaja en una planta petrolera en Indonesia, porque van a hacer como publicidad o algo así. El punto es que le atrae mucho uno de los ingenieros allí, le toca ver un accidente. Para empezar, se enamora así en putiza, ¿no? O sea, dices, güey, toxic mil. Pero también, otra vez, volvamos a pensar en este contexto, ¿no? Indonesia, un país musulmán. Piensen en todas las reglas del Islam, en lo común que son los matrimonios arreglados o eran los matrimonios arreglados. Estás hablando que es un país donde, no sé si sabías, pero o sea, eso fue, ahorita que vemos la película, eso fue algo que busqué, pero hasta 2000, creo que fue en 2019, 2017, fue después de 2015 que se subió la edad, se emparejó la edad a la cual las mujeres pueden casarse sin, perdón, con permiso de los papás. Dime a qué edad crees que se pueden casar. Pues no sé, a los 14, 15 años, O sea, con el permiso, perdón, sin el permiso de los papás. pues a los, no sé, 18. A los 19, porque antes de eso creo que era a los 16. Y entiendo que la ley fue como, o sea,
pasó, pero fue muy pujada, o sea, realmente hubo mucha oposición. Sí, acá pasó también lo mismo, ¿no? Con el matrimonio infantil. Ujú, ujú. Sí, hay mucho matrimonio infantil y las tasas son así. Entiendo que está como entre los primeros 10 países de matrimonio infantil a nivel mundial, una cosa por el estilo. Es decir, entonces el hecho de que esta fotógrafa no se haya querido casar y ya tenga, no sé, en el libro nunca dice exactamente su edad, pero haces cuentas con los números y ha de estar por ahí de rondando los 25, 26 años en el momento en el que está contando la historia. O sea, estamos hablando de que es raro, ¿me explico? De que ya se le había ido el tren. Sí, ya se le había ido el tren, ¿no? Entonces, y además una decisión consciente de no haberse querido casar. Pero Ujú, ella se siente, o sea, como que su trauma de ella, de ese personaje en particular, es soy virgen, ¿no? okey, O sea, pero soy virgen, pero estoy pecando porque le estoy poniendo o sea, porque este ingeniero del que se enamora ya está casado, obviamente. Y entonces empiezan a tener como un amorío, pero curiosamente es un amorío que nunca llega a lo sexual. okey, Citas, besos. Se supone que en alguna noche como que se van a acostar y van a tener, pero ella como que, pues, pánico de primera vez, le da él muy respetuoso, o sea, de: "Está bien, ¿no? O sea, bye". O sea, de no tiene que pasar nada, no la fuerza. Entonces, pero ella se siente tan culpable y el texto es tan culpable por el hecho de: "Ay, pero es que estamos pecando", y, o sea, así como y por un lado es como de: "Güey, o sea, pues sí, si estás con un hombre casado, o sea", pero, pues, no sé, yo, mi mente mexicana, mi contexto, o sea, es como de: "Pues ya estás ahí, güey", o sea, no, así no es como que no supieras, así de: pobrecito", o sea, es como, ¿cómo le dicen aquí a las mujeres cuando así como que son bien, así bien escandalizadas de cualquier cosa, pero son bien cabronas? ¿Cómo? O a los hombres también. mus Ándale, ándale, así como que digas: "Ay, qué mustia", o sea, güey, o sea, o sea, ¿te sorprende? Está casado, mi vida, claro que te vas a sentir culpable, pero o entonces, o sea, la solución no va a ser tener sexo, es o lo dejas o trabajas tu sentimiento de culpabilidad de otra manera. No, ¿quién soy yo para decirte si está bien o está mal? O sea, eso es una cuestión moral que yo no puedo imponerte. Pero trabájalo, ¿no? O sea, así como, o sea, es como de: "Ay, es que me duele", pues quítate. "Ay, pero es que", o sea, es como de, ¿me explico como como lo? sí, Y y estoy nada más contándoles el primero porque no quiero espoilear los otros, pero vamos, es como, es eso, o sea, y uno puede decir: "Ay, ¿a poco eso es feminismo?". Para una mujer indonesia del siglo, o sea, de finales del siglo XX, claro que sí. O sea, escribir sobre mujeres que están teniendo amoríos. Una de ellas ajá, incluso con el ex sacerdote, o sea, es, sí, ¿no? Pero para trauma. nosotros es como de, Es cónclave en 2025, ¿no? ándale, pero para nosotros es como de básico, ¿no? O sea, entonces, bueno, está todo esto. Este, entonces me gusta mucho varias cosas. Me gusta mucho, digo, me frustra como lo infantil que noto a los personajes en ese sentido, pero Ujú, también, por otro lado, muy maduros en cosas que como en cuanto a las cuestiones como tipo, como cuando escuchas las historias o cuando lees las historias, por ejemplo, de niños que las circunstancias los forzaron a madurar, por ejemplo, los niños que están en situaciones de guerra o en situaciones de pobreza extrema, o sea, que tienen que trabajar desde jóvenes, o sea, que los forzas a madurar, ¿me explico? ujú, Y que se nota esa madurez que dices, ¿cómo alguien de 25 años tiene? Entonces, los personajes tienen pues esa dicotomía, ¿no? Por un lado, muy infantiles en cuanto a ciertos temas, este, bueno, probablemente este es no solo spoiler, un disclaimer.
Hacia el final del libro hay, como sexting, pero lo Okey, hacen por correo electrónico, ¿ok? 2 de los ujú. personajes. Para mí es como de, o sea, creo que leo cosas más fuertes en cualquier día en un periódico, ¿no? Pero no me imagino este libro publicado en Indonesia. O sea, de verdad, yo creo que para ellos es como de, o sea, ¿Y les no explotó fue en la algo cara, así ¿no? como vetado o algo por el estilo? Sí fue muy, muy criticado en Indonesia, pero además, inicia una nueva como, hay una, se le llama como un movimiento literario a partir del libro. No sé si estoy pronunciándolo bien, so sorry. Se llama Sastra Bangi o Gangi. Esto significa, en inglés, literatura, bueno, en español, literatura tengo problemas con ciertas palabras en español y en cualquier idioma. Fragante, Ajá, flagrante, ajá. Como cuando dices en flagrante delito, lo mismo, o sí, sea, literatura bueno, eso, o sea, sí. y es un movimiento normalmente de mujeres, jóvenes, educadas y por lo tanto normalmente criadas o que viven en la urbe, en las urbes, en las ciudades, porque eso es algo que no sé si lo notaste tú en tu libro, pero es un libro que es muy cortito, ya les dije, son 186 páginas, 180 y tantas páginas, se va muy, muy rápido. Y, pero en eso, eso le es suficiente a la autora para contarte 4 historias completas, este, diferentes, o sea, las voces no solo cambian en primera persona conforme cada personaje, sino también el tono de la tercera voz que acompaña, porque eso es algo que va a cambiar durante el libro. En cada parte siempre va a haber una tercera, o sea, la tercera persona, la voz de tercera persona y la voz de primera persona, y se van a ir intercalando a lo largo de esa parte. Pero ambas, o sea, esta tercera voz corresponde con la de primera voz y cambia el tono mucho. Por ejemplo, yo en la primera parte sentía que estaba leyendo un libro casi de poesía, por la forma en la que compone y cómo escribe las frases y cómo pone las frases. O sea, de verdad, el correr del libro, de la primera parte, este, parece más como un libro de poesía, un libro de romance, pero no romance como de juvenil, sino como, bueno, sí, un poco más como tipo romance, como novela juvenil, como ese tipo de Ujú, romance, ¿me explico? Pero, pero es muy poético en ciertas cosas. La segunda parte, que es cuando nos introducen al personaje principal, yo pensé que estaba leyendo una novela o una novela histórica de o sea, de Indonesia y todo, pero de tipo de algún héroe político o algo así. ujú, Tipo, cuando lees las historias de alguien de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, de los miembros de la Resistencia, o cuando lees, no sé, por ejemplo, aquí en México, algunas historias de, por ejemplo, de los estudiantes del 68, o sea, ese tipo de voz, ¿me explico? Y hasta dije: "Ah, caray", o sea, como, o sea, te metes en la historia y de repente dices: "No estábamos así como súper románticos, como mm, súper sí, divergentes, o sea, así como primer amor, y ahorita está bien, así sientes que estás", y así va cambiando, ¿no? Entonces esos, o sea, son 180, sigo diciendo, son 186 páginas y le da para hacer todo eso, le da para hacer los cambios de voz. Sí es muy rápida, pero no es, o sea, siento yo que sí pudo haber dobleteado la cantidad de páginas. ¿Podría haber quedado bien? Sí. ¿Es necesario? No. Entonces,
bueno, eso me interesa mucho. Y como, menciona cosas tan como no tiene tiempo de explicarte y de elaborar en las cosas, o sea, te las va mencionando y así como, y tú tienes que como cacharlas, ¿no? Ajá. Entonces te va diciendo, no, pues por ejemplo, fue en el día de no sé qué, que me topé con no sé cuánto, y tú dices, ¿y eso qué es? Y entonces te fuerza a googlear o a buscar en internet o en un diccionario muchísimas cosas. O sea, si no sabes historia de Indonesia o de historia asiática, vas a aprender. Entonces, me sigue impresionando. En 186 páginas tiene para contarte 4 historias, cambiar los tonos de voz, cambiar muchas cosas y al mismo tiempo enseñarte historia. ¿Por qué? Porque si no, no entiendes la mitad de lo que se te dijo. Ujú, Entonces tienes que buscarlo. Entonces, por eso cuando dice: "Ay, para mí lo tendrían que no, o sea, de verdad lo tendrían que nominar al Premio Nobel de Literatura". Porque además, piénsalo como en la parte política, lo que implicaría que un libro de este tipo de una mujer ganase el premio Nobel, porque, mira, podrán decir lo que quieran, de que, ay, los premios Nobel, no sé qué, y bla, bla, bla. Pero, o sea, cuando te dicen, ganó un premio Nobel de literatura aquí y en China, pesa, sí. ¿no? Creo que más gente lo leería y creo que se podría, o sea, como, este libro de verdad da para discutirlo y hablarlo. Este, y sí, yo realmente sí, o sea, no les estoy contando las últimas 2 3 historias, porque mira, por ejemplo, ahí está. Les dije Hay que son 4 escándalo. partes, pero en realidad son 5 personajes, ¿sí? No les voy a decir por qué, o sea, cada personaje tiene su parte excepto una, Okey. ¿Y nunca menciona ¿okey? por qué se salió el sacerdote? No lo menciona así como de que es la historia que te cuentan, de cómo es, y es la parte que te digo que se vuelve, bueno, otra vez spoilers, es que él queda involucrado en una situación de, eh está ayudando a unos granjeros de caucho Ujú, y a mejorar su plantilla y no sé qué, para que tengan más dinero, porque porque llega un punto, esto fue otra parte, en el que se vuelve un pedazo de novela de tipo realismo mágico, okey. así tipo García Márquez, tipo, este, Rosario Castellanos, o sea, de ese tipo, Ajá. de realismo mágico, y nunca te lo resuelve. ¿Y sabes qué es lo peor? Que hasta ahorita que te lo estoy diciendo, estoy pensando: "Ah, cabrón, pero si eso nunca lo Sí, me dijo, ¿qué pasó dejó, ahí?". me Sí, o sea, dejó, me dejó. no, es que ni siquiera lo necesitas, o sea, está interesante en ese Okey, momento, pero no lo pero no te quedas como cuando ves una serie, o cuando ves una película, o cuando lees un libro que dejan cuestiones abiertas, que sí, sientes incómodo, que dices: "Ay, es que no, como que no redondeó este asunto". O sea, no necesito cerrar el tema para redondearlo, ¿sí me okey, explico? sí, Entonces, el libro en la portada dice: "No lo podrás dejar". Estoy de acuerdo, estoy de muy bien. acuerdo. Entiendo que es un bestseller del New York Times, este, entonces, no he de ser la única que ha de pensar, este este tipo de Que se cosas del debe libro. leer. Ajá, que se debe leer, pero sí, bueno, el punto es que él, ah, su mamá pierde 2 embarazos, ¿no? Eh, y su hermana se muere, como a los 2 o 3 días de nacida. Es la parte en la que luego se pone como medio realismo mágico extraño, no sé qué. El punto es que él regresa a la cuando ya una vez ordenado, regresa a la ciudad donde vivió, donde pasaron estos acontecimientos. Y él todavía sigue como buscando respuesta, porque llega un momento en el que escucha voces y cosas así, tú dices así: "Pinche esquizofrénico", pero no, es muy realismo mágico. El punto es que este cuate, eh, encuentra a una mujer, nunca te dicen qué tiene la niña, no te dicen si tiene, alguna o sea, nada más te la cuentan, tú asumes que tiene alguna cuestión genética, enfermedad,
pero no te dicen qué. Pero además te cuenta con una fácil, o sea, con una cotidianidad, así como que hasta que dices, güey, estos son violaciones. O sea, la niña la violaban, pero todo el mundo lo cuenta como si fuera el cielo es azul, hoy hace frío en León, así el clima. Ajá. Y eso te dice qué tan común, Normalizado, sí. normalizado lo tiene. O sea, como ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de temas que en sí mismo, ese cachito de la historia te daría para publicar todo un libro, ¿me explico? Y sin embargo, pero digo, no lo sientes como apurado, como que no se lo quiso saltar, sino lo sientes más en un tono como de, pues así es la vida. Entonces, pero el hecho de que, como, o sea, no sé si tengo mucha curiosidad por compararlo con otros libros que podamos leer. O sea, ya me hice propósito, voy a tratar de leer mujeres en los países musulmanes, porque quiero tratar de, digo, yo soy católica, entonces entiendo la visión desde este lado de las aguas, ¿no? Quiero tratar de ver, porque para mí los temas no es feminismo, ¿me explico? Ujú. Ese tipo de temas están en la literatura todo el tiempo, pero cuando lo pones en perspectiva de que son mujeres que publican en un país musulmán y están hablando muy abiertamente del tema, y no solo hablando del tema, porque puede, o sea, puedes hablar del tema, pero están abogando porque se caigan los tabús alrededor de ese tema y como cambiar de esta normalidad donde digo que mencionan la violación así como, a cambiar el giro y empezar a poner el dedo en la llaga y empezar a decir, bueno, pues si quiero tener sexo y no estoy casada, ¿cuál es el pedo, no? Este, eso ya es radical, o sea, por eso traigo como el propósito de voy a tratar de localizar a autoras en los países musulmanes o en países que sé que son muy conservadores. Sí, Porque tengo ganas como de comparar un poco, o sea, como en el hecho de, o sea, te digo, por eso lo dije al principio, tienen que tener en cuenta que no es el feminismo, o sea, no es el mismo feminismo, ¿no? O sea, sí, se no vive estoy diciendo que aquí diferente. estemos en un lecho de rosas y la maravilla de Dios, pero hay hay mujeres a las que todavía cuelgan por pensar que pueden hablar, ¿no? Entonces, Ujú. este, o sea, como en esa diversidad y esa como, pues al final ese como perspectivas que dices, ay, ¿cómo en el siglo XXI podemos, en el año de nuestro Señor de 2025 podemos seguir pensando eso? Pues, Claro, todavía pues sí, existe. ¿no? Ok, Entonces, y bueno, ya luego les expolié entonces, dos de las historias, pero para vayan a redondear, leerlo. ¿qué? ¿Sí? ¿Se recomienda? Sí, 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 Ok, sí, 5 estrellitas. Por muy muchas bien, cosas. Se leen una sentada, o sea, literalmente un día que se les vaya la luz en la tarde y no tengan nada que hacer, se lo acaban. Dos, pica mucho, o sea, se engancha uno así con este tipo con el texto. No sé en otros idiomas, porque sé que está traducido a muchos idiomas este texto, pero en inglés sí, sí se clava uno. Este, ¿Qué más? Y el otro parámetro que suelo tener, lo largo, qué tan fácil de leer es. Y tres, porque me parece que es un tema del que, o sea, es literatura que deberíamos conocer más. sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, yo sí, o sea, perdón, 3 de 3 porque tengo 3 parámetros, pero sí, tres de Muy tres. bien, ok. Ahora, película, ¿qué viste? Parece ser que yo no me escapo del pinche tema. Se llama en español en Netflix lo encuentran como Altar sin amores ¿Lo viste en o Netflix? Altares sin amor, ajá. Ok, Este es una película controversial en el sentido de que tiene creo que 6.5 de 10 este, en
No me acuerdo en cuál de las escalas, pero bueno, la que utilice 10 porque toma tos es 5, ¿no? Una cosa así, Son porcentajes, ¿no? ¿no? Bueno, sí, ajá, creo que sí son porcentajes. Bueno, el punto es, que tiene, o sea, está como a la mitad, poquito arriba de la mitad, pero hay críticas que de verdad así se la hacen pedazos, pero pedazos. Este, Me gusta a mí ver la película y después leo, o sea, como que la regurgito y luego leo las críticas y digo: "Meh, sí", o "Meh, no", como para darme una sensación de si lo que yo pensé estuvo como acorde a lo que la gente también percibió del asunto, ¿no? Bueno, es de una, directora que se llama Nia Dinata, y aquí dice, según esto, según la ficha técnica, dice: "Género, ciencia ficción, suspenso, drama, thriller y película de misterio". Y se estrenó en octubre del 2021. Es Okey. en Film Melier, que es 6.2 de 10, y en Google Users es 41% de personas que les gustaron. Eh, es, a grosso modo, mm, una película sobre 3 amigas que van y se meten a un culto, Okey. que se llama La Luz, pues, esta la vi con subtítulos al español. Está en audio original indonesio. Este, Se llama La Luz y van y se meten y volvemos al tema. El punto de esta secta es que a los 17 años te casan. ¿Con quién? Con quien ellos digan. Ahora, es una secta muy moderna porque el matchmaking lo hace un algoritmo que se supone que el líder de la luz desarrolló y que encuentra tu pareja perfecta y que si no tienes, creo que arriba del 90% no te casan con esa persona, ¿no? Madre mía. Entonces, las niñas y hombres también hay en la secta, pero aquí, como la edad mínima para casarse en esta película es 17, este, cuando la mujer cumple 17 al día siguiente la casan, ¿me explico? Ajá. Entonces, hasta que tú estás así como en la boda, ya vestida de blanco y así con todo así, sale así como que la pantalla y entonces hace como el matchmaking y ya te dice con quién. A él también ya le avisaron y todo, pero a ti no te han dicho nada. Qué horrible. Bueno, y se supone que no pueden tener citas. O sea, esto es lo que la secta promulga es que los matrimonios arreglados por esta aplicación deberían ser la norma y no deberían las personas salir a citas, que porque eso como que em, les, ¿cómo decirlo? Les distrae de enfocarse en el verdadero amor. O sea, en el verdadero amor que se va a dar a raíz de estar con una persona que tenga la compatibilidad cuasi perfecta o perfecta para ti. Okey. La historia se oye muy buena y me parece buena. Y aquí es la parte en la que, por un lado, estoy de acuerdo con las críticas y por otro no. Muchas de las críticas dicen que es una historia que va muy rápido, que no analiza con profundidad los temas, entre otras cosas, ¿no? O sea, como muy sosa, muy infantil. Porque se supone que, pues, estás dentro de una secta, deberías sentirlo como, pues, como toda la de Colonia, o como cualquier otra película de sectas, ¿no? Que es como un ambiente así como opresivo, y que te sientes así como que y estás en la punta del asiento esperando a ver en qué momento cachan a los protagonistas en la movida incorrecta, y que los van a quién sabe qué, ¿no? Pero cuando uno está dentro de una secta, ¿no se supone que está ya incluso como adiestrado? O sea, no te vas a dar cuenta realmente dónde está la opresión, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo con eso. Pero normalmente si te fijas en muchas películas, no todas, pero en muchas películas que tratan los temas de la secta, te lo cuentan de la voz de alguien que trató de salir o que alguien que está Así.
tratando de quitar la secta. Entonces la voz cambia, ¿no? El tono de la película Ujú. cambia. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Son estas muchachas que están entrando en la secta, pero al final sabes que la historia es de entonces como que lo sienten y sí, sí se siente así, pero después de haber leído el libro, o sea, porque primero leí el libro y después fue que vi la Sí. película. Entonces, una vez que había leído el libro, que más o menos me estaba dando un clavado como a leer artículos o cosas de autoras indonesias de este movimiento, me quedo pensando que tal vez la razón por la cual no se entiende la película, por la cual queda esa sensación de la película, es porque lo estamos viendo con nuestros ojos occidentales y lo estamos viendo desde nuestros ojos occidentales. Entonces, claro que nos parece una película tipo Divergente, como muy de novela juvenil, Ujú. con temas super heavies. Y que debería como tendría que como haber más drama en torno a esos temas. Pero luego ves la sociedad de la que viene y dices, pues es que ni siquiera, o sea, para nosotros es un drama, ¿no? El hecho de que las Sí. muchachas se estén casando a los 17 años, para nosotros es, o sea, quemas Troya, ¿no? Pero para ellos es tan común. Es otro día en el mercado. Sí, Ahora, fíjate que la película que yo vi también, que se llama El par perfecto, es de una ujú, bloguera de moda que es, digamos que empieza una película así como muy romántica, ¿no? Del cliché de una chick flick, ujú, de se encuentra con este zapatero que le hace el zapato, digamos, a su medida, se empiezan a enamorar, no sé qué, ya sabes, o sea, el típico como historia rosa, ¿no? ujú, Pero ujú, empiezan a tener estas tradiciones, o sea, o más bien la película empieza a narrar las tradiciones que tienen al momento de casarse, porque ella se iba a casar con un, pues como con un millonario de Indonesia. Este hombre pues era de la clase trabajadora, pues. Ella también, la mamá está enferma, pero, o sea, cuando empezamos a ver como estas problemáticas de que ella se enamora del zapatero, pero a ella la tienen que casar porque este millonario está ayudando a la mamá y empieza a ver las tradiciones todavía machistas de ese país. Y es una película que se estrenó en 2021 y aparte es una directora. O sea, a mí ujú. lo que me llama la atención es que son mujeres acá que están contando historias, ¿no? Y que eso es algo que rara vez se ve y eso es algo que ahorita están como, o sea, las mujeres están tratando de meterse y en Indonesia ya se metieron, pero todavía están como contando estas historias tradicionales. Fíjate que acá una cosa que me llamó, o sea, porque además al principio la película me tenía como con como un sentimiento raro, como que no sabía si me estaba gustando, si no me estaba gustando, como que sí me clavaba, pero al mismo tiempo como que algo me repelía, o sea, Ujú. incómoda, incómoda Sí, sería la palabra. Y no porque sea un tema que no se toque, sino porque me costó, ya después fue que dije, "Ah", pero yo iba casi al final de la película. Una, la secta es a la luz del día, o sea, ellas llegan en un camión como si fueran a un viaje escolar. O sea, ahí no hay nada de secreto. Entonces, eso ya es una yuxtaposición con nuestra idea occidental de una secta, ¿no? Las sí. sectas en nuestra cultura están escondidas en la mitad del cerro, y llegas así como que casi, casi a escondidas en la mitad de la noche, ¿no? Ellas llegan en el día, es un viaje casi, casi escolar, se inscribieron en cuanto a propaganda y todo, ¿no? Entonces, Ujú. llegaron a la secta. Así como si de la escuela nos dijeran: "Vamos a ir al museo de la ciudad de antropología e historia", así, así, ¿no? Ajá. Llegaron y se hicieron se habían registrado en línea, bla, bla, bla. Este, em, la esposa del líder de la secta es,
Bueno, parte del propósito de la secta es tener muchos hijos, que porque la tasa de natalidad y no sé qué, bla, bla, bla. Pero la esposa es una como influencer de belleza, tiene su propia línea de maquillaje, no sé qué. Todos tienen cuenta de Instagram, o sea, y yo no entendía porque eso se me hacía como que no es cierto, o sea, como que decía: "Güey, ¿qué pedo?". O sea, Sí, no. Y fue cuando me cayó el 20. En nuestra cultura, una secta es producto de una mentalidad conservadora, que es producto de un aislamiento social, eh, académico. Entonces, les impides a las personas salir de ese lugar, les impides a las personas, leer nutrirse del ciertos mundo. libros, acceder a Internet, etcétera, ¿me explico? Ujú, Y ellos están al revés. O sea, las sectas al revés, salen a vender sus cosas y así, pero, por ejemplo, lo que sí tienen es que viven todos juntos, pero viven en unos apartamentos supuestamente supermodernos, no sé qué, las ujú, parejas que ya están casadas, ¿no? Pero tienen cuentas de Instagram, de hecho, los entrenan, porque además esa es otra cosa, o sea, se supone que los entrenan ahí en la casa de la secta, nada más viven por máximo un año, ¿no? En los dormitorios, en lo que se casan. Después de que se casan, se van a pasar a vivir a sus departamentos con sus esposos, no sé qué, bla, bla, y van a tener hijitos y lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, hay, ellos los entrenan en el hecho de, por ejemplo, de producir contenido para redes sociales para que más gente se una a la secta. Y luego okey, también, eh, para que sean influencers y entonces la esposa les patrocina como la marca de belleza y entonces, y los entrenan para que sean influencers y todo esto, ¿me explico? Y entonces ella trae una pulsera que así, porque supone que esto, por lo que yo entendí, está pasando en el 2030, porque hice 10 años mm, después de la pandemia, haciendo cuentas, sí, pero más o después me menos. puse, pero después me puse a pensar, esta película es del 2019, toda la pandemia todavía no había pasado, qué chingados. Y ¿No sí es dijiste que era cierto. de 2021? Sí, cierto, perdón. Pero no, pero espérate, se publicó en 2021, ya me acuerdo por qué pensé eso. Se publicó en 2021, pero empezó, o sea, la historia ya estaba antes o sea, como le pasó lo de la pandemia, ¿no? Tuvieron que pausar y tuvieron que filmar, bla, bla, no sé qué. Ujú, Entonces, no sé si a la mitad o sea, una vez que pasó lo de la pandemia, fue como que se incorporó, no se incorporó, lo que tú quieras. Pero bueno, el punto es, nunca mencionan como tal la pandemia de COVID, pero sí dicen que pasó una pandemia 10 años antes. Entonces yo deduzco que pasa por ahí de 2030 la película. Pero ella trae un reloj aquí así, enorme así, que es como una pantalla, como un watch, pero es todo el reloj, ¿me explico? Y sí. y luego hay hologramas, O sea, es una futurista, yuxtaposición a lo que pensamos, hace futurista, es una yuxtaposición de lo que siquiera pensamos que es una secta, para nosotros. sí, Y ese sentimiento es algo que no sé si la gente no lo entendió, o sea, la gente occidental no lo entendió porque no conoce la cultura. O si yo le estoy viendo tres patas al gato. Pero pues digo, o sea, sí me gustó, la recomendaría, pero más por la curiosidad de véanla y comparemos, o sea, pero véanla en el contexto, o sea, léanse la página de Wikipedia de Indonesia o de los movimientos feministas o de los cultos en Indonesia y después vean la película y veamos si pensamos igual o si sí soy yo que le estoy viendo tres patas al gato. Por eso la recomendaría por curiosidad, pero y porque te deja un sentimiento muy incómodo ujú, sí, y creo que al final de eso se trata, ¿no? Como, pues está bien ver películas así chick flick y todo y Avengers y todo este tipo de cosas, pero luego se nos olvida mucho que el cine es una forma de arte y el arte al final son transmitir o decir cosas, y no todo lo que se dice tiene que ser fácil cómodo, de digerir, sí. ¿no? Entonces, y no todo el arte tiene que gustar, es que esa es otra cosa que pasa mucho con el cine. Si no te gusta, entonces no está buena la película. ¿Por qué? Lo mismo con esta película.
No sé si me gustó, pero no es una mala película. Sí, yo también. O sea, yo no diría, no, sí la recomendaría, pero no sé si me gustó o no. O sea, Ujú, habla de unos temas muy extraños, hace unas mezclas también de modernidad con tradiciones. Las locaciones son muy bonitas, eso sí, ujú, sí. pero sí, o sea, son una revoltura de cosas muy extrañas. Creo que creo que parte de esa dicotomía entre la modernidad y la tradición es porque, no sé si nuestra cultura es así, pero como que estamos acostumbrados a pensar que países tecnológicamente avanzados, o mejor dicho, sin comillas, tecnológicamente avanzados, también son avanzados, y decirlo entre comillas, porque yo no creo en esa parte del avance social, ¿no? Como que pensamos que si un país tiene tecnología y tiene todo este tipo de cosas, es un país liberal. Ujú. Y, o sea, si te pones a pensarlo, no es cierto. Indonesia, en realidad, o sea, tú pensarías, si lo ves como en esa perspectiva, dirías, bueno, es un país eh, como con un índice de desarrollo de PIB bajo. Y no, en realidad tienen un PIB pues no, o sea, está en verdes. Digo, no estoy diciendo que no haya pobreza, que no haya desigualdad social, etcétera. Pero vamos, es como la India, ¿no? O sea, así como hay megamillonarios, hay megapobres. Pero de que es un país Sí, donde hay tecnología. Y es una sociedad que está en Instagram, que está en Facebook, que está en TikTok, que tienen incluso sus propias redes sociales. Y no por eso son sociedades liberales. Lo que pasa es que así estamos es. acostumbrados a pensar en sociedades liberales igual a sociedades tecnológicas. Sí, Entonces, yo siento que es ese sentimiento como extraño que nos da así como, ¿qué está pasando? Porque yo creo que nos rompe pues ese prejuicio que tenemos, si quieres sí. verlo así. Ahora, para redondear, ¿cómo fue la visita a este país? ¿Recomendada o no recomendada en general? Sí, cien Sí, por ciento. yo Aunque no les también. guste. Sí, yo también. Está interesante. Hay que consumir más contenido de ese país, yo creo, para poder tener como para comparar, pues. Ajá, sí, Pero para sí saber si es está, buen cine o si nada más. sí, está interesante. Fíjate que yo creo que está interesante, o sea, sí lo recomiendo por dos cosas. Uno, porque siempre es bueno salir de nuestra burbujita. Ujú. Y dos, porque mm, estamos abajo de Estados Unidos geográficamente, si se toma el globo terráqueo como está, pero como que también mentalmente nos hemos metido en esa jugada como sociedad y hemos dejado que nos influencie mucho. Entonces, es famoso, pues, el tipo de cine que consumimos es el cine estadounidense, No siempre. mayoritariamente. O sea, yo creo que si hacemos una gráfica, entonces creo que es bueno que salgamos de nuestra burbuja, pero además consumir cine o consumir libros de países literalmente del otro lado del globo terráqueo, pero fíjate que es del otro lado mentalmente, porque si en realidad si lo piensas, no están del otro lado, nosotros estamos a la mitad, somos el continente a la mitad de los dos. Es más rápido Sí, pero llegar a bueno, al Indonesia final de son, aquí son, que de Europa. son otras realidades y está bien conocerlas. Yo, o sea, te digo, porque yo creo que es necesario, pero lo que sí es una recomendación así, sí o sí, el libro, pero que le den una leída, o sea, de verdad, no creo que sea, o no creo que estemos en una situación, al menos personal, como para llegar y leer algo o ver una película sin siquiera darle una ojeada a la página de Wikipedia.
porque si no, no vamos a, o sea, se nos van a pasar por acá arriba muchas cosas. Pues sí, es un buen tip. Entonces, Pues yo bueno, sé. con eso creo que cerramos este país, ¿no? Fue interesante, Ujú. fue bastante Bueno, ¿y tú por qué ilustrativo recomendarías el viaje hasta allá? visitarlo. Ya nada, para Pues cerrar, ¿tú por qué lo recomendarías? por eso, o sea, porque para mí fue interesante ver este país. Yo no había consumido ningún tipo de contenido de este país y me pareció bastante, pues, innovador, si se puede decir de alguna manera, porque, pues, o sea, esa mezcla que hacen de la modernidad con la tecnología y con las tradiciones y todo esto, pues me parece que vale la pena conocerlo y Ujú, más desde otras perspectivas, sobre todo, bueno, yo leí un autor hombre, pero ujú. estas dos mujeres que son directoras, pues también tienen otra visión, ¿no? Habrá que ver qué están haciendo los hombres también. Pues Perfecto. entonces, ¿en qué plataforma nos pueden ver, Mariana? Pero si nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube y en Spotify como Café con Amigas, les invitamos a que nos vean cada semana. Vamos a estar hablando, pues, de un país diferente y Así es, no podemos viajar cada semana a ese país, pero bueno, al menos mentalmente sí lo hacemos. así es. Así es que abajo igual, si nos dejan comentarios, qué les pareció, recomendaciones literarias y de películas, series, para seguir cultivándonos, ¿no? Entonces nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye.